La carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la Biblia: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una frase fundamental en la introducción de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en la que Pablo hace una referencia personal a su actitud hacia el Evangelio. Él está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma y lo está haciendo como, digámoslo así, un preámbulo a su visita, a la visita que él hará a esa ciudad. Ahora, recuerde que Roma era el centro del poder mundial. Roma era el centro del poder político y militar de la época. Roma gobernaba en gran parte del territorio conocido. Así que si de algo se gloriaban los romanos era de ese poder que tenían sobre las naciones y sobre las distintas comunidades. Ahora Pablo está diciendo, bueno, yo voy a visitar a Roma y quiero que sepan que yo no me avergüenzo del Evangelio. Voy a predicarles a los griegos, a los que no son griegos, voy a predicarles a los que son sabios, a los que no son sabios, a los que son judíos, a los que no lo son, a todo el mundo le voy a predicar. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, para nosotros es muy importante esta declaración del apóstol San Pablo, porque vivimos en un mundo que desafía la fe. Vivimos en un mundo que desafía la existencia o la fe en la existencia de Dios. Vivimos en un mundo que desafía las verdades básicas del Evangelio cuando se habla de la salvación. Vivimos en un mundo donde creer en Dios ya resulta extraño, o predicar el Evangelio o hablar de la salvación resulta raro para mucha gente, porque de acuerdo con lo que mucha gente piensa, la ciencia y la tecnología han desplazado la creencia en Dios, que debía ser algo para otras épocas. Pero no es así, no es así. La ciencia no ha desplazado a Dios. Todo lo contrario, la verdadera ciencia confirma lo que la Biblia dice. La tecnología no ha desplazado a Dios. La tecnología puede ser incluso un instrumento para propagar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en este momento. Quiere decir que el Evangelio sigue estando presente. El Señor recuerda unas palabras del profeta que dicen: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios, y Pedro cita esta frase de Isaías para señalar la permanencia del Evangelio. El Evangelio continúa adelante y no importa si han pasado 2000 años, sigue siendo tan actual, tan contemporáneo, tan necesario como lo fue hace 2000 años. ¿Por qué? Porque el Evangelio, mis amados hermanos, es poder de Dios. Es poder de Dios. Es un poder que transforma. Pablo dice poder para salvación, ¿cierto? La salvación implica la experiencia total de vincularnos con Dios. El Evangelio nos vincula con Dios. A través de la buena noticia de la salvación en Cristo, somos vinculados con Dios. Pero al mismo tiempo, ese vínculo con Dios es un vínculo transformador. Pablo dice que el Evangelio es poder para salvación. Y ciertamente, mis amados amigos, es poder de Dios. Cuando usted cree al Evangelio, Dios no solamente perdona tus pecados, sino que transforma tu vida, cambia tu vida. Mucha gente se pregunta si al escuchar el Evangelio yo podré cambiar, yo podré ser diferente, yo podré dejar este pecado o el otro. Sí podrás, pero podrás no porque tú puedes por tu propia fuerza ni por tu propia capacidad. Podrás porque el Evangelio es poder de Dios. Y Cristo, cuando viene al corazón, transforma, cambia, hace al hombre y la mujer diferentes. Por eso es que dice la Biblia en este lugar que es poder de Dios para salvación. Fíjense que Jesús utiliza otra frase en el Evangelio de San Juan, cuando el gran maestro Nicodemo va a visitarlo y
lo elogia porque dice, sabemos que vienes de Dios, etc. Jesús le dice a él y le dice a todos, porque se recoge en el Evangelio, que hay que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Y esa fue la pregunta de Nicodemo. Y se puede nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo, porque el Evangelio es poder de Dios que te transforma en un hombre o mujer nuevos, perdonados, salvados, tu nombre inscrito en el libro de la vida, pero siendo también un hombre que es transformado. La mentalidad tuya cambia, el corazón, el interior tuyo cambia, la vida tuya cambia, porque no eres tú que te cambias, es Cristo que cambia tu corazón. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Y ese poder, el poder con el que Cristo resucitó de los muertos, es el poder que imparte a tu corazón una vida nueva. Por eso tenía razón el apóstol San Pablo cuando decía, no me avergüenzo del Evangelio. Y no podemos avergonzarnos del Evangelio, todo lo contrario. Debemos de regocijarnos en el Evangelio, debemos de reiterar nuestra confianza en el Evangelio y debemos de proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo que el hombre necesita, y lo necesita porque el Evangelio es poder que transforma, poder que salva, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que usted y yo podamos seguir proclamándolo y que usted pueda también creerlo de todo corazón para que vea el fruto en su propia vida. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.